Seguidamente realizará la presentación y exposición del trabajo de investigación la ministra Liz Aide Coronel Correa. Cabe indicar que para su presentación la ministra dispondrá de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 45 minutos para su ponencia. Por tanto, se ruega a la concurrencia silenciar los teléfonos celulares para el inicio de esta fase. Ministra, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señores miembros del tribunal, embajadores, queridos jefes que están aquí, amigos y por supuesto la familia que también nos acompaña. El trabajo de investigación que les propongo es la comunicación personal en las negociaciones bilaterales y estará formada por la introducción y justificación, la hipótesis, el marco teórico ya sea en comunicación y relaciones internacionales, los hallazgos empíricos de los 3 casos que hemos estudiado, la comparación estructurada que luego nos dará las conclusiones y las propuestas. Desde tiempos inmemoriales, la diplomacia ha sido la herramienta que los estados han elegido para terminar con la incomunicación entre ese estado y otro estado. Por eso se dice que la negociación es una conversación y al mismo tiempo la conversación es comunicación interpersonal, que es el elemento más básico y mínimo de construcción social desde los albores de la historia. Esa comunicación interpersonal a nivel de Estado se traduce en la negociación bilateral, que es una conversación entre 2 contrapartes, que a su vez es el elemento más básico y mínimo de la diplomacia. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque hemos identificado un problema cuando en el 2015 hemos hecho una encuesta a colegas de dentro de Cancillería y también del Servicio Exterior, donde encontramos que hay una percepción de que hay comunicación deficiente o insuficiente para el buen desempeño de nuestras funciones y para el logro de los objetivos nacionales. A partir de ahí nos planteamos una pregunta: ¿cuál es la relación entre la comunicación personal y las negociaciones bilaterales o la negociación bilateral? Y para responder a esta pregunta, entonces, propusimos esta hipótesis, que si hay una buena comunicación interpersonal entre los negociadores, entonces habrá una negociación exitosa entre las partes. A eso le agregamos un par de variables para hacerlo más real a lo que negociamos día a día. La primera variable condicionante son los intereses y la segunda es la simetría o asimetría. Dicho esto, pasemos al marco teórico de la comunicación. En esta imagen vemos 2 puntos de vista sobre un mismo objeto, para graficar que no existe un valor absoluto para la palabra enunciada. Y veamos el circuito de comunicación que enunció Roman Jakobson en 1958, que es la base de la lingüística moderna hasta el día de hoy. Este circuito comienza con el emisor, que es el que transmite la información al receptor, que es el que la recibe. La información es el mensaje, o el mensaje es la información en sí misma, que se transmite a través de un código que es un sistema de signos elegido por el emisor para transmitir el mensaje, a través de un canal que es el elemento físico que lleva la información y que es recibido por los sentidos del receptor. Todo esto en un contexto que son las circunstancias espaciotemporales, socioculturales, en las que se enmarca el acto comunicativo y que ayuda a su comprensión. Entonces vuelve un circuito con la retroalimentación, que es el mecanismo que tiene el emisor para controlar el mensaje y ver si hay o no ruido. El ruido es la perturbación en el proceso, es un obstáculo para la comunicación, ya que se asume pérdida de contenido en el mensaje. Así vemos que la lengua reproduce la realidad, porque para el emisor representa la realidad y para el receptor la reproduce. El lenguaje es siempre un objeto doble, que tiene 2 partes que no valen una, sino por la otra. Y así se dice que solo el punto de vista crea sustancia, el punto de vista del emisor y del receptor. Y llegamos a la conclusión de que en realidad
el código está formado por dos idiolectos, el idiolecto del emisor y del receptor. Y este idiolecto está formado por nuestra manera de hablar, por la región geográfica donde venimos, por el nivel sociocultural al que pertenecemos y por la edad que tenemos. Eso forma el idiolecto, que a su vez cada idiolecto tiene dos competencias, la de producción cuando hace de emisor y la de interpretación cuando está en el rol de receptor. Pero no es suficiente con entender las palabras, también es importante saber a qué se refiere el emisor, en qué contexto se está realizando ese acto comunicativo y cuál es la ideología del interlocutor. Ideología en el sentido de las creencias sociales compartidas que hacen a la esencia del grupo social al que pertenece. ¿Y qué pasa con lo no dicho? Lo no dicho, lo que se elige omitir, es un lugar privilegiado para analizar la ideología que decidió qué no decir al emitir. Esto nos hace llegar a que la comunicación es un acto de fe en el lenguaje, pero por sobre todo de fe en el interlocutor. Y así se llegó al principio de la cooperación. Y el principio de la cooperación, enunciado por Paul Grice, dice que los hablantes tienen un acuerdo previo, tácito, voluntario de querer comunicarse, de colaborar en la tarea de comunicarse. Y para que esto sea posible hay unas máximas, y estas máximas son la de cantidad, no dar ni más ni menos información de lo requerido, de cualidad, lo dicho debe ser verdadero, de relación, lo expuesto tiene que ser relevante o pertinente, y de modalidad, el discurso, el mensaje tiene que ser claro, breve, ordenado, no tiene que dar lugar a ambigüedades o ser oscuro. A esto se le suma la teoría de la relevancia, que dice que el hablante o el emisor tiene la intención de ser relevante y que la interpretación del oyente está guiada por la presunción de que el hablante es relevante. Es decir, que si no hay otros factores que intervengan, a mayor esfuerzo de procesamiento por parte del receptor, menos relevante será el input del emisor. Y si no se cumple este principio, se dan las implicaturas, se generan las implicaturas, que es el significado personal o adicional que el receptor deduce del mensaje emitido. Pasemos a al marco teórico de relaciones internacionales. Este poder de la palabra que hemos mencionado es el poder de negociación cuando se usa bien y con habilidad. Por eso, el verdadero objeto de una negociación es una situación más satisfactoria que si no hubiera negociación y si no hubiera acuerdo. Esto incluye los dos tipos de negociación que hay, la negociación distributiva o de suma cero y la integrativa o de suma no cero o cooperativa o ganar-ganar, como también se le conoce. ¿Y cuáles son las fases de la negociación? Primero, el diagnóstico. Cuando se conoce el problema, se conocen mutuamente, se cerciora que están hablando de lo mismo y se ve si el conflicto está maduro para someterlo a un diálogo con posibilidades de éxito. La segunda parte, si es que esto funcionó, se van a la prenegociación, donde no tendría que haber conflictos todavía. Ahí se expresan los deseos, se informan sobre y para decidir si la negociación es conveniente, es necesaria y si tiene visos de éxito. Y si todo eso va bien y si hay madurez, entonces se llega a la negociación, donde el negociador debe elaborar una estrategia y una táctica en un lenguaje y un tono que tiene que estar muy bien pensado, porque esa doble elección, estrategia y tono, es la esencia de su oficio. El axioma que dirige las negociaciones bilaterales o las negociaciones en sí es que es solo aceptable un acuerdo o compromiso final si se produce un resultado positivo y favorable para todas las partes en el proceso. Y considerando que la política exterior de un país es instrumental para alcanzar ciertos objetivos nacionales, entonces este resultado puede ser influido por las variables condicionantes. La primera de esas variables son los intereses, el costo versus lo valioso. El secreto del intercambio humano, ¿cuál es?
es que yo doy a otro lo que es más valioso para él y menos costoso para mí, y a su vez recibo lo que es más valioso para mí que costoso para la otra persona. Y la segunda variable es la simetría o asimetría. Según esta teoría, los países más pequeños tendrían menos oportunidades. Las economías más pequeñas, al ser menos atractivas para la inversión, tienen mayores dificultades para aprovechar la aglomeración. Y cuando hablamos de economías con un menor desarrollo relativo, estas dificultades son más generales y abarcan toda su estructura productiva, incluyendo sus niveles de competitividad, como vemos en este gráfico. Pasemos ahora a los casos a ser desarrollados. El primer caso que estudiamos es el de la negociación de Paraguay y España para el Tratado de Paz y Amistad en 1854. Estos países bastante asimétricos, con aparentemente pocos intereses en común y con mala comunicación, sin buena comunicación al momento de desarrollarse la negociación, según la hipótesis, tienen ninguna posibilidad de éxito. El segundo caso, Paraguay-Bolivia, cuando se negoció el segundo Tratado de Límites en 1887, dos países más simétricos con algunos intereses en común y relativamente buena comunicación al momento de la negociación, tienen alguna posibilidad de éxito. Y el tercer caso que analizamos fue Paraguay-Brasil, la negociación para la interconexión vial que se dio en 1955-56, dos países evidentemente asimétricos, con posibles intereses en común y con una buena comunicación al momento de la negociación, según la hipótesis, tienen alta posibilidad de éxito. Entonces comencemos con el primer caso, que es el caso de España. El diagnóstico comienza en 1846, cuando Carlos Antonio López solicita a España el reconocimiento de la independencia ad referéndum, como ya lo había hecho Inglaterra. Esto no prosperó, entonces López en 1853 escribe a la reina Isabel solicitando que reciba al plenipotenciario que enviará a Madrid para negociar este tratado. Francisco Solano López llega a Madrid en mayo de 1854 y conversa con Calderón de la Barca, el ministro de Relaciones Exteriores en esa época, y posteriormente con su sucesor, Juan Francisco Pacheco. 4 personas tratan de mediar, de acercar las posiciones, y el mensaje transmitido es la negociación y la suscripción del tratado. El código en castellano, por escrito en principio, y con el marco de fondo del reciente reconocimiento de la independencia de Paraguay por la República Argentina, por un lado, y la inestabilidad que había en España, por otro lado. El diagnóstico está marcado por el alto interés paraguayo en que España reconozca su independencia, por la simpatía social y cultural que tiene Paraguay hacia España. España responde positivamente en un principio, pero de manera inconsulta, ya que poco tiempo después el agente español en Montevideo recibe la instrucción de no aventurar ningún paso con los comisionados del Paraguay para no crear obstáculos con las negociaciones que tenía España con la República Argentina. Esto se mantiene así hasta que Argentina reconoce nuestra independencia, y entonces España sí ya manifiesta más interés. De hecho, en la prenegociación ya España muestra preocupación por el recelo que había en Paraguay por saber cómo sería recibido su plenipotenciario en Madrid. A su vez, López desde París informa a su canciller que le preocupa la inestabilidad, la crisis política que hay en España. Y al agente español en París, López le dice que tiene el interés de entablar relaciones comerciales con los gobiernos de Europa, y que no queriendo dejar a un lado a España, el subrayado en rojo es que está así en el original, piensa pasar a Madrid a pedido de su gobierno. ¿Qué sabe Calderón del negociador paraguayo al llegar a Madrid? Sabe que es hijo del presidente de la República y que es un precoz brigadier general de 25 años. También conoce la suspicacia y la desconfianza del carácter paraguayo. A su vez, López sabe de Calderón que es sobrino del general Belgrano y que, sin embargo, Paraguay y todo lo del plata le era enteramente desconocido.
Al inicio de la negociación, Calderón sabe de Paraguay, que es una región remota que vive en completo aislamiento y con una absoluta escasez de recursos. Sin embargo, López presenta a su país como diferente a todos los de la región, que tiene un gobierno estable, fuerte, moderado, que no tiene deudas internas ni externas, que tiene recursos abundantes y que no ve la conveniencia ni la necesidad de mendigar relaciones con los países europeos. Sin embargo, al ser reconocida por las potencias europeas, entonces el gobierno paraguayo abandona esa posición, ese principio, y manda un plenipotenciario a Madrid. Calderón responde a esa respuesta, a esa presentación de López, con un tono que sorprende a López, diciéndole que si es así, Paraguay no dudaría en dar a España siquiera $1 millón de pesos para el reconocimiento de su independencia. Ante la negativa de López, Calderón apostilla que por qué no, a bien que el taita es alcalde. En dialecto rioplatense, esto quiere decir que por qué no, ya que su padre es dueño de la hacienda pública. Esto ofende a López, que le responde de manera contundente. No sabemos si lo dicho por Calderón fue una ironía o una contraverdad, porque tenemos solo el punto de vista de López. Y esta fue la primera reunión de negociación. Las siguientes reuniones se van desarrollando también de manera más o menos tensa, luego se intercambian los textos. La negociación se desarrolla entre la firmeza y la contundencia paraguaya y la serenidad y ambigüedad española. Hubo momentos tensos, los principales fueron desactivados por los mediadores y, en resumen, hubo 4 entrevistas personales entre los negociadores. A partir del 1 de junio solo se intercambian notas y textos. Hubo 9 argumentarios, 4 intercambios de proyectos de acuerdo, 3 propuestas de artículos sueltos, intermedian en 2 ocasiones y como resultado España cambia de posición en ambas veces. Se llega a un acuerdo verbal, pero no se llega a firmar el tratado. De los 14 meses que López estuvo en Europa, 40 días corresponde a su estancia en Madrid. Durante la negociación hubo un cambio de gobierno abrupto en España. ¿Qué sucedió en el circuito de la comunicación? Que los actores emitieron sus mensajes sin partir del conocimiento mutuo y sin el objetivo de hacer común una idea. Su principal interés fue imponer su idea. No reaccionaron ante la retroalimentación, salvo la mediación. El mensaje que transmitieron a sus agentes y mandantes fue de resignación. Las competencias diferentes generaron ruido, el canal varió de lo verbal a lo escrito y de lo confidencial a lo formal a pedido de Paraguay. La cercanía cultural no fue suficiente para el acercamiento y el ruido, además de ser generado por las competencias diferentes, también lo generaron los intereses, las asimetrías y el factor tiempo. Por eso podemos decir que esta negociación fue fallida, podemos decir que la negociación fue fallida porque no se suscribió el tratado. Pasemos ahora al caso de Bolivia. Con Bolivia, el diagnóstico comienza en 1852 con la protesta Benavente y abarca hasta la llegada de Isaac Tamayo a Asunción. Cuando llega a principios del 86, se entrevista con José II de Kut, el canciller del momento, y luego del cambio de gobierno se negocia directamente con Benjamín Aceval. Brasil ejerce de discreto mediador a pedido de Bolivia y el árbitro Leopoldo II de Bélgica no llega a asumir ese oficio. El mensaje transmitido es la negociación y suscripción de un segundo tratado de límites en castellano por escrito, cuando ya la desconfianza estaba sembrada entre los dos actores. En Bolivia, por la venta de tierras que había habido en territorio chaqueño y por la restauración de Puerto Olimpo, ambos en territorio que había sido concedido a Bolivia por el Tratado de Cutquijarro. En Paraguay, la desconfianza hacia Bolivia era por la fundación de Puerto Pacheco y la nacionalización de la empresa concesionaria, y por otro lado, por la dilación, opacidad de tratamiento y la no ratificación del Tratado de Cutquijarro. Sin embargo, ambos mantenían el interés de tener buenas relaciones
entre ambos países. El inicio de la relación entre Paraguay y Bolivia estuvo marcado por un gran interés en compartido de abrir vías de comunicación, ya sea por el río Paraguay o por el río Pilcomayo. De hecho, logra un acuerdo transaccional, pero ambos países dejan vencer sin ratificar el acuerdo, cada uno por sus diferentes motivos. En la prenegociación, el clima, como ven, se fue enrareciendo. Por un lado, Bolivia no ratificó de Cutquijarro, por lo tanto, Puerto Pacheco era un abuso al permiso otorgado a un particular, y Paraguay en público decía que quería resolver la cuestión de límites, pero por privado aplazaba las reuniones hasta la asunción del nuevo gobierno. Por lo tanto, para Tamayo, el negociador boliviano, los gobernantes paraguayos eran ambiguos, poco confiables. Así se llega a la negociación, sin embargo, donde se recoge en un protocolo preliminar en cuyo preámbulo se deja constancia del interés en solucionar las dificultades pendientes en materia de límites. Y nótese la carga valorativa neutra de dificultades pendientes. No se habla de conflicto, no se habla de litigio, porque de hecho no había acuerdo si había o no había un litigio. Tampoco había acuerdo si no estaban de acuerdo ambos países si subsistía o no subsistía el Tratado de Cutquijarro. Durante la negociación tampoco hubo un acuerdo de límites, por eso se echa mano al arbitraje, donde sí se llega a un acuerdo entre los negociadores. Y también hubo acuerdo sobre la venta de tierra, que era el interés paraguayo. A modo de conclusión de este caso, les mostraremos cuáles fueron las diferentes posiciones de límites que fueron intercambiando los negociadores. La primera fue paraguaya y fue propuesta ya por el canciller de CUT, luego sostenida por Aceval, aunque no consta en el protocolo. La segunda fue la propuesta paraguaya, que sí consta en el protocolo y que fue también rechazada por Bolivia, que a su vez presenta sucesivamente 3 propuestas de zona de arbitraje. Esta es la primera propuesta boliviana, la segunda propuesta y esta es la tercera propuesta boliviana. Las 3 fueron negadas por el negociador paraguayo según el protocolo. No, fíjense que si el árbitro fallaba a favor de Paraguay, el límite coincidiría con la segunda propuesta paraguaya. Y si el árbitro fallaba a favor de Bolivia, ellos mantendrían la base sobre el río Apa y a su vez tendrían una costa sobre el río Pilcomayo que no tenían con el acuerdo de Cutquijarro. Sin embargo, este acuerdo no convenció a ninguno de los congresos y por lo tanto no se ratificó. ¿Qué pasó en el circuito de la comunicación? Que los actores emitieron sus mensajes desde posiciones nacionales muy alejadas. Su principal interés fue llegar a un acuerdo transaccional, no llegar a los documentos respaldatarios, sino hacerlo amistosamente, y lograron un acuerdo de mínimos, pero se desvincularon rápidamente de la defensa del acuerdo logrado. El mensaje que enviaron fue peor es nada. El lenguaje opaco que hubo en todo el proceso generó ruido que a su vez llevó a los países a ver incongruencia entre dichos y hechos, lo que en última instancia generó desconfianza. Por eso se mantuvo el canal escrito y las variables originales de simetría e intereses complementarios no fueron aprovechadas. Esta negociación fue fallida porque se suscribió el tratado, pero no se llegó a la ratificación. Pasemos al tercer caso, el caso con Brasil. Este caso comienza el diagnóstico en 1880, cuando asume Bernardino Caballero, el primer presidente de posguerra que busca un acercamiento al Brasil. A partir de 1938 se consolida ese acercamiento y se suscriben 18 acuerdos. También en ese periodo se produce la visita del presidente Getúlio Vargas, que impulsa decididamente la relación bilateral. Esta no es la negociación de un tratado en sí, sino que es la negociación para la ejecución de los acuerdos de interconexión que ya habían sido acordados o hablados. Y esta misión es encomendada a Raúl Sapena Pastor,
que asume como embajador ante los Estados Unidos del Brasil en abril de 1955. Y sus contrapartes, los actores brasileños, son estas autoridades a quienes Sapena visita a muchos de ellos en más de una ocasión para negociar la aprobación legislativa, la suscripción y la puesta en marcha de los acuerdos de interconexión. El mensaje enviado en la interconexión vial y comercial entre Asunción y un puerto sobre el Océano Atlántico. La negociación se hace en castellano y en portugués, en lenguaje verbal y escrito, teniendo como fondo la histórica desconfianza paraguaya hacia el Brasil, pero a su mismo tiempo la necesidad de alianza. Por el lado de Brasil, un acercamiento sigiloso para evitar la interferencia argentina y también necesidad de alianza. En Paraguay había un gobierno nuevo, producto de un golpe de Estado, que sin embargo envía instrucciones muy precisas al asumir Sapena su misión, donde marca los objetivos para lograr la interconexión. En Brasil también es un año de transición política y económica. Recordemos la trágica muerte de Getúlio Vargas en agosto de 1954, y en líneas generales se ve una subordinación de los poderes del Estado al interés nacional. En el diagnóstico, como ven, coincidimos en lo fundamental. Brasil afrontaría lo económico si Paraguay no lo hiciera. No queremos ventaja positiva, que no pueden existir recelos. Todo esto le dice el canciller Pimentel Brandao al ministro plenipotenciario Isidro Ramírez en 1937. A su vez, Ramírez transmite la positiva impresión que le da todo lo que le dice el canciller a sus mandantes. Si bien el acercamiento a Brasil comenzó en los años 20, la asunción de Getúlio Vargas aceleró los pasos para ir desactivando los recelos y la desconfianza y lograr un acercamiento igualitario. En la prenegociación se concretan las ideas y se multiplican los acuerdos suscritos. Este es un tiempo de profundización del conocimiento mutuo, ya que se sentaron las bases para el relacionamiento cotidiano y para el acercamiento a la cultura brasileña. Sin embargo, en cuanto a la interconexión, poco se avanzó hasta la llegada de Sapena a Río de Janeiro. Ya en la negociación, Sapena fue avanzando en los objetivos trazados con suma tenacidad, logrando incluso sesiones nocturnas de la Cámara de Senadores para considerar el proyecto de crédito para la construcción de la ruta Oviedo-Presidente Franco. Apenas 4 días después de llegar, ya comienza la serie de entrevistas y no ceja en su empeño de la ejecución de la ley recientemente aprobada y de la concreción del puerto Franco, ni siquiera con el abrupto cambio de interlocutores que ocurrió en noviembre de ese año en Brasil. Por su parte, Brasil responde positivamente y mantiene sus compromisos y mantiene el interés. En resumen, el 14 de junio, 2 meses después de su llegada, el proyecto de ley de la ruta pasa a Cámara de Senadores y se promulga el 13 de agosto. A principios de noviembre, el diputado Cerdeira presenta el proyecto de ley para la construcción del puente, pocos días antes de que ocurra el golpe preventivo que genera un cambio de gobierno abrupto en el Brasil. El siguiente enero ya se firman los convenios para la construcción de la ruta y para el establecimiento del depósito franco en Paranaguá, que es recambiado por Paraguay con un depósito franco en Concepción para Brasil. El 29 de mayo, pocos meses después, se intercambian las notas diplomáticas para el consentimiento y solicitud paraguaya para la construcción del puente. Este fue el último acto de gestión del embajador Sapena, ya que el 1 de junio asume como canciller. En el mes de septiembre del mismo año, de 56, se promulga la ley Cerdeira para la construcción del puente y apenas días después ya comienzan las obras del puente de la Amistad. ¿Qué sucedió en el circuito de la comunicación? Que los actores emitieron sus mensajes considerando un interés superior, el interés superior. Su principal interés fue llegar a un acuerdo estratégico y sostenido. Lograron 3 acuerdos importantes y los pusieron en marcha en un año. Mantuvieron el interés de sus mandantes, predecesores
y sucesores. El mensaje que enviaron fue interconexión lograda, con un lenguaje directo y avalado con hechos, por los canales verbal y escrito. Utilizaron la asimetría estructural de ambos países para complementar los esfuerzos y evitaron el ruido desactivando suspicacias. Ni el contexto cultural ni la lengua diferente generaron ruido. Podemos decir que esta fue una negociación exitosa porque ambos países lograron su objetivo. Pasemos ahora a los hallazgos empíricos, la parte de la comparación estructurada. Comencemos con las prioridades. Hemos observado que el país que tiene mayor interés ejerce de emisor. Y esto es, en principio, una ventaja porque es el primero que crea sustancia, pero puede convertirse en una desventaja si el mensaje no es bien transmitido, si no se cumple el principio de cooperación. Por ejemplo, en el caso con España, Paraguay, el más interesado, no observó la máxima de la relevancia, es decir, argumentó profusamente sin tener en cuenta el interés de la contraparte. En Bolivia no observó la cualidad ni la modalidad, es decir, ocultó la verdad y argumentó de manera oscura. Comunicacionalmente, los principales interesados no pusieron suficiente énfasis en lograr un acuerdo en el tiempo que tenían disponible. En ambas negociaciones se desaprovechó el momentum. Sin embargo, entre Paraguay y Bolivia, la prioridad asignada fue acompañada por la efectividad. Por ello, se aprovechó el momento. En cuanto a efectividad de la comunicación, Paraguay y España tuvieron poca empatía alcanzada solo a través de los mediadores. Bolivia y Paraguay, aún con una comunicación discontinua y distante, alcanzaron un buen nivel de comunicación sus negociadores, pero no fue suficiente para llegar a un acuerdo, para convencer a los mandantes, y el conflicto fue escalando. Con Brasil la comunicación fue madurando de forma intermitente durante 30 años. Se transmitió un mensaje de complementariedad de intereses y por eso la claridad y la coherencia paraguaya recibió el mismo nivel de interés y de retroalimentación positiva de parte de Brasil. ¿Cuál es la importancia del contexto? Para España, la prioridad era un acuerdo modélico y no generar problemas con Argentina. Y Paraguay eso no vio. Para Bolivia era vital el acceso al Atlántico, pero priorizó la obtención de más territorio chaqueño. Sin embargo, Paraguay aprovechó un momento de acercamiento cultural brasileño y de construcción de imagen positiva de Brasil en Paraguay para dejar de depender de la Argentina. ¿Cuáles fueron las influencias de las variables condicionantes? Con España, los intereses podrían haberse complementado, pero los actores no se entendieron. La distancia de intereses, por ejemplo, reconocimiento versus normatización sin generar problemas, asimetría, por ejemplo, personalismo versus institucionalidad, la percepción del tiempo, por ejemplo, prisa versus serenidad, y la visión ideológica. Por ejemplo, Paraguay se veía a sí mismo como un país grande, pero España lo veía como un país de mediano interés. España se veía a sí mismo como un país serio y Paraguay le veía como un país en crisis. Entonces, estas diferencias impidieron la buena comunicación también. Con Bolivia, los intereses complementarios quedaron en un segundo plano por la desconfianza mutua. Se fueron acentuando las asimetrías y alejando los intereses. Con Brasil, sin embargo, partiendo de bases, de variables más negativas, la construcción de comunicación mostró que los intereses eran más complementarios de lo que pensaban al principio. Por eso las variables iniciales no ejercieron crucial influencia. En cuanto al cumplimiento de la hipótesis, ¿qué podemos decir del cumplimiento de la hipótesis? ¿Cuál es el resultado? Con España, el bajo nivel de fluidez en la comunicación hizo que se potencien la distancia entre los intereses y aumenten las asimetrías que ya existían. Entonces, ninguno de los países ganó en esta negociación. Por lo tanto, se cumple la hipótesis que habíamos anunciado al principio. En el caso de Bolivia, la comunicación oscura y deficiente no potenció los intereses comunes y las simetrías intrínsecas para lograr un acuerdo transaccional antes de que las posiciones se endureciesen y el conflicto escalara, como
sabemos que terminó siendo en una guerra. Entonces, ninguno de los dos países estuvo mejor después de esta negociación, por lo tanto, también se cumple la hipótesis. Y en el caso con Brasil, la maduración del diálogo, el periodo de conocimiento mutuo, observando el principio de cooperación y sustentándolo con hechos que generaron confianza, derivó en acuerdos que fueron puestos en marcha en el mejor momento de la relación bilateral, cuando ambos actores estuvieron listos y en un tiempo récord. Es decir, ambos países ganaron con la negociación, por lo tanto, también se cumple la hipótesis. Pasemos a las conclusiones. La primera conclusión es en sí misma la comprobación de la hipótesis. Entonces podemos concluir que los interlocutores actuaron de acuerdo con la interpretación que hicieron del mensaje que recibieron. España se endureció por un mensaje orgulloso paraguayo y Paraguay consideró obstinado a su emisor, a su interlocutor. Bolivia se endureció por un mensaje condescendiente de Paraguay por el poco interés mostrado por Paraguay y Paraguay por la oscuridad del mensaje boliviano. Sin embargo, cuando Paraguay se acercó de manera abierta a Brasil, recibió una manifestación solidaria y amistosa de la contraparte. Vemos que las variables condicionantes y el contexto, si bien tienen una influencia relativa, no son determinantes para el éxito o el fracaso de una negociación. El éxito solo se alcanzó con mucho trabajo comunicacional de parte del país más interesado. En los primeros casos, el empeño comunicacional no fue coherente con el nivel de prioridad que fuera asignado, por lo que no se alcanzó el éxito. Podemos decir que se confirma la importancia del principio de cooperación, ya que la opacidad genera desconfianza, mientras que la claridad y relevancia ahorran tiempo, acercan posiciones y transmiten correctamente los intereses, lo cual posibilita tener una negociación cooperativa. La segunda conclusión, el negociador paraguayo. Hablemos del negociador paraguayo. Vemos en el estudio que existen patrones de negociación y de comunicación de parte del paraguayo, y algunos de ellos son percibidos por la contraparte. Paraguay es un emisor claro, sobre todo cuando recibe una consulta clara. Responde directamente, mantiene su postura. El discurso paraguayo es sostenido en el tiempo. Y esta seguridad de posiciones y coherencia lo hacen orgulloso al negociador paraguayo, orgulloso de su historia, orgulloso de la coherencia de su mensaje, seguro del mensaje que está emitiendo. Por ello, no muestra gran interés por escuchar o recibir retroalimentación del receptor. A esto se suma que la tradicional posición de vulnerabilidad lo hace suspicaz y desconfiado. Los mensajes no verbales o no directos tienden a ser interpretados negativamente y predisponerlo defensivamente. Escucha a la defensiva y retroalimenta a la defensiva. Una comunicación exitosa con el paraguayo o el negociador paraguayo va de la mano de la empatía, del respeto, la igualdad de trato y evitando la condescendencia. Y ustedes dirán, pero esto es así para todos los seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, el estudio de los casos y la experiencia negociadora demuestran que muchas veces la contraparte vulnera la dignidad del paraguayo, del negociador paraguayo, asumiendo su debilidad y la facilidad de ser influenciado, desconociendo así su cultura, su tradición histórica y su ideología. Por ello, muchas veces la comunicación falla cuando el negociador paraguayo recibe superioridad, desdén, paternalismo o acciones contrapuestas al discurso. Y aquí, si me permiten, quiero hacer un inciso para recordar el mensaje emitido por Isidro Ramírez al canciller Pimentel Brandao cuando le dice que el nacionalismo paraguayo no es agresivo para con nadie. Lo que se desea es que Paraguay desenvuelva sus actividades soberanas, con libertad, sin que se le pueda atribuir que sigue tal o cual tendencia. Si me permite el tribunal, creo que este mensaje está vigente para los negociadores paraguayos hasta el día de hoy, habiendo sido emitido en 1937.
La tercera conclusión es el activo de Paraguay. ¿Cuál es el activo de Paraguay? Su ubicación geográfica estratégica como articulador de la comunicación fluvial en el subcontinente. Hemos observado que todos los actores le otorgaron un alto valor a los ríos que circundan Paraguay, al efectivo ejercicio de su soberanía y a la libertad de navegación por la cuenca hídrica. Y aquí tenemos que recordar las palabras de Juan Manuel de Rosas, dicha a Jacinto de Albistur, en ese momento encargado de negocios de España en Montevideo, cuando le dijo que no puede ser independiente un país al que puede dejar incomunicado el gobierno de la Confederación sin más que cerrarle el río Paraná. Esto dio a España, eso hizo que España tenga una política de expectativa por la posición hegemónica preponderante que tenía Argentina. Bolivia, por otro lado, buscó acercamiento por la soberanía que Paraguay ejercía de su río. Paraguay se acercó al Brasil por una segunda salida al mar y Brasil se acercó a Paraguay por una salida al Río de la Plata y para debilitar esta posición hegemónica argentina. Con eso vemos que el componente fluvial fue el principal móvil en las tres negociaciones, a favor o en contra de los intereses paraguayos. Paraguay fue consciente en los tres casos de la importancia de su ubicación en el continente. Sin embargo, no se puede inferir que se sacó el máximo provecho de esta posición de ventaja. Hechas estas conclusiones, pasemos a las propuestas. Primero, creemos que las conclusiones son replicables porque la comunicación humana sigue los mismos principios hasta el día de hoy. Por eso es importante observarlos hasta ahora. ¿Cuáles son los principios? Conocer el contexto, escuchar activamente a la contraparte, mostrar y generar empatía, recibir y analizar retroalimentación y transmitir el mensaje de manera exacta, clara, ordenante, relevante y honesta. Creemos que utilizar estos principios a favor de los intereses nacionales es nuestro deber, considerando la efectividad del uso correcto del circuito de la comunicación. Por eso también proponemos analizar la comunicación actual, ya sea la interna en Cancillería, con las oficinas en el exterior, interinstitucionalmente, en la diplomacia pública. ¿Cuál es el mensaje que Cancillería está transmitiendo a la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo a la opinión pública? ¿Cuál es la retroalimentación que recibimos de la ciudadanía y cómo entendemos esa retroalimentación para que el circuito con nuestros mandantes circule? Y finalmente, por supuesto, con la contraparte, que es la esencia de nuestro oficio. Porque conocer lo valioso para la contraparte y cuánto cuesta su interés se facilita cuando el acercamiento es distendido e igualitario. La importancia de escuchar a la contraparte para tender puentes no puede ser soslayada. Por eso creemos que esta también es una herramienta útil para los nuevos negociadores y para los que ya ejercemos el oficio, para observar y visibilizar la carga de apreciación en el mensaje, para poder identificar el ruido y separarlo del mensaje, para ver la importancia del principio de cooperación y para ejercitar el manejo del tiempo y del momentum. Más propuestas. Ejercitar la visibilidad del circuito de comunicación como una herramienta negociadora para mantenerse alerta ante los posibles fallos e infortunios y para rectificarlos a tiempo. Este circuito está funcionando todo el tiempo. En este mismo momento está circulando este circuito de comunicación. Cuando vemos que algo no está funcionando con el interlocutor, es momento de parar, observar y ver dónde está el ruido. ¿Dónde está? ¿Qué inferencia estoy tomando que no viene directamente del mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Y ahí podremos rectificar y que no escalen esos malos entendidos, bien llamados malos entendidos. Por eso también es importante dar valor al estudio de la comunicación interpersonal para saber recibir y entender la posición de la contraparte, a la vez saber enunciar la nuestra, saber explicar la propia posición, para poder emitir sin ruido, considerando el contexto de mi negociación y elegir bien entre el código y el canal adecuados para cada situación.
Creo importante ser consciente de nuestras carencias personales, de carencias comunicativas personales. Saber cuándo detectamos inferencias que son derivadas del ruido y no del mensaje mismo. Y para estar atento a la retroalimentación de mi receptor. A nuestra casa, a la Academia Diplomática, le proponemos incorporar conocimientos y actividades para perfeccionar la capacidad y las competencias comunicativas de todos nosotros. Terminamos con la frase del embajador Raimundo Bassols, escritor del Arte de Negociar, que dice que ante el conflicto la única salida posible y deseable es el arte de negociar. Y me quedo con la palabra arte, porque el arte de comunicarse, hacer bien este circuito es un arte. Y este arte, si lo ejercitamos, estamos ejercitando el arte de negociar. Y nos llega desde la antigua Grecia una máxima de Arquímedes que dice: el que sabe hablar sabe también cuándo hacerlo. Para recordarnos que el poder de la palabra reside en la habilidad de saber cómo y cuándo usarla. Muchas gracias. Seguidamente se inicia la fase de consideraciones y preguntas a la ministra Liz Aide Coronel Correa por parte de los miembros del Tribunal Examinador. Bien, ante todo, ministra Liz Coronel, quiero felicitarte por el tema seleccionado, porque yo creo que es crucial para nuestra carrera. Es, digamos, nuestra herramienta y por lo tanto tenemos que desmenuzar ese factor muy importante en nuestra negociación, que es la comunicación con la contraparte, con nuestros interlocutores. Por eso yo creo que el tema seleccionado, por ahí debo felicitarte, porque creo que es algo que debemos seguir investigando y conforme a tus conclusiones también podemos inferir que existen, por supuesto, capítulos en la comunicación del negociador paraguayo que debemos seguir mejorando, por supuesto. Ahora, desde mi parte como miembro del tribunal, me gustaría así consultarte, preguntarte algunas cuestiones que hacen al trabajo. Por ejemplo, presentaste 3 casos y uno de estos casos no fue exitoso. O sea, no fue un caso que tuvo un resultado final exitoso. ¿Cuál te parece que fue el elemento más importante para que el resultado final en este primer caso, que tuvimos como negociador principal al brigadier, cuando entonces el brigadier Francisco Solano López, y con el representante de España, Calderón de la Barca y otros? Que Calderón de la Barca es el político, no es el escritor. No tiene nada que ver. Tiene nada que ver. No. Y entonces, ¿cuál sería el elemento central por ese fracaso? Porque si vos identificaste bien el factor comunicacional, el factor también de la asimetría y de la simetría y el factor de los intereses, ¿cuál fue el principal elemento
¿Qué podrías considerar? Porque también tenés el tiempo, la dilación, ¿verdad? Que se tuvo de un lado y de otro, no, porque por supuesto hoy día la comunicación es mucho más, Sí. más fluida, más rápida. Entonces, ¿cuál te parece fue la cuestión más importante en este resultado no exitoso con respecto a nuestras negociaciones con España? Y cuáles serían, digamos, los elementos que en tu posición personal hubiese, y por supuesto, observando las particularidades del tiempo, del momento, cuál sería, digamos, tu recomendación o recomendaciones al entonces brigadier Solano López para poder tener un resultado exitoso en este caso? Muchas gracias, viceministro. Realmente con España hubo mucha asimetría. La asimetría ya comenzó con la diferencia de edad de los negociadores. Como dije, el brigadier general tenía 25 años, era, si bien un orador excelente, tenía clarísima su argumento y tenía clarísima la estrategia y muy claro lo que él quería que diga el tratado. De hecho, llevaba en la primera reunión en la que mencionamos, llevó ya dos proyectos de acuerdo, no uno, sino dos. Uno de comercio, como se había firmado con Inglaterra, Francia y Cerdeña, y otro solo de reconocimiento de la independencia. Pero era muy joven. Sin embargo, Calderón de la Barca, que no tiene que ver con el escritor, Calderón de la Barca era ya un negociador experto español de 64 años. Había estado en 4 misiones, había estado en México, en Estados Unidos, en Rusia y en otro país. Y ya tenía mucha más rodaje de negociación. Entonces, ¿qué recomendaría? Que los negociadores sean un poco más cercanos en primera parte. En segunda parte, escuchar a la contraparte. La primera reunión que hubo, la primera presentación que se dio, creo que fue sin conocer mucho lo que quería España. Se emitió sin conocer lo que quería la contraparte, sino que partió López de que Paraguay era desconocido en Europa. Eso lo dice, hay constancia de eso en los informes que envía tanto en junio como en julio a su Cancillería. Dice que tuve que presentar porque realmente Paraguay es desconocido. Entonces él comenzó emitiendo sin percatarse primero cómo se ve a Paraguay aquí. Entonces creo que comunicacionalmente otra recomendación que daríamos es, antes de emitir, escuchar, saber el contexto, saber dónde estoy parado. No solamente saber que no se sabe nada, pero sin estar seguro de los intereses que tiene mi contraparte. ¿Cuál es el interés de mi contraparte para poder emitir ya sabiendo qué es lo que está esperando de mí la contraparte? Entonces, por otro lado, cuando el intercambio de textos, de argumentarios, se ve que es muy estéril, porque ninguno de los dos propone cosas. Si vieron, se propusieron 4 intercambios de textos y apenas 3 artículos sueltos. O sea, se mantienen las posiciones, cada uno argumenta sobre su posición y el otro le dice, no, pero yo no creo que sea así, y vuelve a argumentar su posición. Entonces eso hace perder mucho tiempo en la negociación. ¿Y qué recomendaría en ese sentido? Ser propositivo y también siempre observar el interés de la contraparte. Por eso creo que reitero la importancia de escuchar, de ver el interés de la contraparte, porque esa es mi retroalimentación. Sobre eso yo construyo mi discurso para ir acercando posiciones. Entonces, creo que eso principalmente sería lo que le recomendaría al negociador con España en este contexto. Gracias, muchas gracias. Te felicito por el trabajo que presentas. Gracias. Tengo que decir, no pude leer un segundo. No son los apéndices, no se preocupe.
que creo que aparte de lo que está presentando, tiene un gran valor histórico para saber lo que pasó en ese periodo de los 3 países que tomaste en forma comparativa. Yo pienso que con España la situación habrá sido más difícil, primero por la falta de conocimiento personal. Hoy en día lo conocemos por WhatsApp, segundo, hace unos años no había, y lógicamente llegaron negociadores jóvenes, con instrucciones precisas, por un presidente, prácticamente habrá tenido un tipo de reserva de la que le toca. Y hay que recordar que también venía siempre el tema colonial con España, la dependencia, hoy otra vez se vuelve a revivir de forma ideológica, ¿verdad? Pero yo creo que el factor humano, esa conexión que tiene que darse entre los negociadores, incluso comenzando por la cabeza, el jefe de Estado, tratar de ir generando confianza con su comunidad, base a los intereses nacionales para ver las negociaciones que tienen por dar. Tenemos un caso acá en Paraguay, la administración, el caso de Nacional, donde realmente se generó tanto la parte argentina como la parte paraguaya, en todo su espectro, un ambiente de respeto sobre todas las cosas. No quiere decir que uno sea, pero sí, una empatía que es lo que ayuda a llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. Pero acá no pensamos en lo que vamos a ver ahorita, que tiene que ser ganar, ¿verdad? Y vamos con una causa nacional, intentarlo, ya estamos como yéndonos con nuestro boca ahí frente al Palacio de Alborada, ¿verdad? Y bueno, yo creo que la empatía, por lo presentase, es lo principal, y el saber transmitir. Y hablaba también, tiempo quizás anterior, el lenguaje corporal. Sí, sí. También tiene una gran importancia, y eso me recuerda cuando tuve una reunión de la OEA aquí, que casi es muy amigo, pero casi él se refirió a un tema que tenía y se puso y eso es la mesa. Es una reacción negativa, ¿verdad? Entonces, hasta eso hay que tener mucho cuidado. Y yo, para finalizar, yo te diría que, como si lo mencionaste mucho a vos, ¿verdad? ¿A quién? Dice, razón. Sí, sí, sí. lo que dice acá es demasiado importante para tener en cuenta en toda negociación. Que el secreto, que lo dijiste, el secreto del intercambio humano consiste en dar al otro algo que resulte más valioso para él que costoso para él. Y es recibir de él algo que sea más valioso para ti y menos costoso para ti. Y lo que señalaba antes que el marco de la Cancillería y de la Academia también, se le un valor importante al cómo acercarnos a los. Felicito y aparte de gran valor histórico y la diferencia en España y Brasil con Rapena, porque Rapena entendía esa relacionamiento humano y logró en corto plazo obtener todos los objetivos que se habían buscado en el gobierno. Muchas felicidades. Muchas gracias, mamá. Porque hago preguntas porque para mí es muy claro. Gracias. Pero me gustaría decir, para continuar, hablaste también de diplomacia pública y para traer lo que mencionó el canciller Luisaga, y hablaste de diplomacia pública, de intentar dar mensajes desde la Cancillería para posicionarnos también ante la sociedad, ante la opinión pública. Y como servidores públicos también tenemos una cuestión de transparencia que debemos observar. Pero en el proceso negociador, en el tema de ITQ, hay también cuestiones de confidencialidad. Me interesa.
Y por supuesto ahora con las redes sociales hay manipulación y desinformación. Entonces, ¿cómo verías en ese contexto, ¿verdad? ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto al manejo de las informaciones? Y sobre todo, cómo hacer que la contraparte pueda también seguir teniendo una posición asimétrica con tu contraparte, hacer, digamos, motivar el interés hacia tu posición. ¿Cuál sería tu recomendación desde el punto de vista comunicacional? Bien, muchas gracias por la pregunta. Muy interesante y muy sutil la diferencia entre la transparencia que debemos por nuestro carácter de servidores públicos y lo que espera la ciudadanía, que espera que se informe todo lo que está sucediendo, y los intereses nacionales como negociadores, donde una estrategia puede ser llevada adelante solamente cuando es en el marco de una negociación entre dos negociadores, en este caso, ¿verdad? Porque es bilateral Paraguay-Brasil. Solamente los negociadores pueden medir exactamente, es como una pareja, nadie sabe lo que pasa entre cuatro paredes, dice, porque es una relación mucho más profunda y mucho más compleja de la que puede transmitir el servidor público, porque viene de muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces es muy sutil que se transmite lo que genere confianza. Ese sería para mí el principio, lo que a la opinión pública le genere confianza en la gestión que el país está haciendo. Si puede ser un mensaje compartido entre ambas partes, para ambas opiniones públicas, tanto mejor. Mi humilde opinión sería, viceministro, que para transmitir confianza, para que la opinión pública o los mandantes confíen, nunca será suficiente con informar lo que al día a día se está haciendo, porque nunca se va a poder dar toda la información, porque hay cosas que por interés nacional y por la estrategia negociadora no se pueden decir. Solo pueden saber las altas partes, como se le llama a los negociadores. Entonces no es suficiente, no es efectivo más bien, sino transmitir un mensaje general de confianza. Y como digo, si fuera el mensaje entre las dos partes transmitiendo, como se hizo en la época de Safena. Y el ejemplo de Safena con Brasil es muy interesante también para esta negociación, porque en una investigación anterior que hice, busqué en la Hemeroteca Nacional las publicaciones de los periódicos de la época de la negociación y de la construcción del puente. Y toda la opinión pública, toda la opinión pública paraguaya era sumamente positiva en cuanto al resultado que había de Brasil. Incluso la oposición decía que felicitaba, que era bienvenido, que los hermanos brasileños, todo era la opinión hacia Brasil en ese momento, con todo lo que se estaba haciendo. No era como imperialismo, no era como invasión, no era negativa, era toda positiva. ¿Cómo se había logrado eso? Y entendemos nosotros que por un mensaje de confianza que se transmitió en la opinión pública. No creo que hubiera sido más fácil la opinión pública en ese momento. También había oposición, por supuesto. Pero hasta la oposición veía de manera positiva. Por otro lado, cuando fue en la negociación con Bolivia, Bolivia venía a hablar con las radios acá cuando Suárez Arana fue a Brasil, iba subiendo el río Paraguay para fundar Puerto Pacheco, vino y se quedó, pidió permiso como particular para una concesión para abrir un enclave para comunicar con Bolivia, vino con el ex negociador Quijarro, se fueron a la radio y la opinión pública fue favorable a la fundación de Puerto Pacheco. Todo era positivo. Solo que después se vio que se nacionalizó y ahí hubo opinión dividida. Algunos medios decían que estaba bien, que entonces va a poder seguir la empresa porque Suárez Arana había fracasado, y otros medios decían que no, que Bolivia estaba tomando
por asalto una posición, el territorio paraguayo. Entonces ahí ya se comenzó cuando se generó la discrepancia entre dichos y hechos. Entonces, por un lado, el transmitir confianza, y si es entre ambos interlocutores, tanto mejor, reiterando lo que se hizo en la época de Zapena. Lo segundo, congruencia entre dichos y hechos. A grosso modo, se tiene que ser consecuente entre lo que el mensaje transmitido y los hechos que se van dando. Y tercero, yo diría que efectivamente esta, más que una causa nacional, es una causa continental o subregional, porque el acuerdo nunca beneficia a una de las partes, que también dijimos en nuestro marco teórico. El acuerdo es un acuerdo, solo puede ser bueno cuando beneficia a ambas partes. Y Bassols, en su libro, que realmente fue un libro de cabecera, Bassols dice que la negociación puede llegar solo hasta el punto de resistencia, cuando ese punto de resistencia es lo mínimo que yo puedo aceptar hasta que dañe mis intereses nacionales. Entonces, cuando vemos que ese punto se sobrepasa y yo digo, no me queda otra, ese es un mal acuerdo. Y transmitir eso, transmitir de que el acuerdo al que se llegue en el 23 tiene que ser beneficioso para ambas partes, porque ni Brasil puede llevar el 100%, ni Paraguay puede llevar el 100%, porque si no, no sería viable el acuerdo y se estaría violando el axioma básico de una negociación. Congratulaciones. El trabajo reúne las condiciones de investigación ya desde la perspectiva heurística en cuanto apela a documentos realmente valiosos. Luego, la hermenéutica es relativa a una lógica de inferencia en la contrastación entre documentos y la parte teórica. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación actual, habría que incluir algunos elementos, como por ejemplo la acción comunicativa de Habermas. Se establece la cuestión de veracidad, de por otro lado, que todo mensaje necesita ser necesariamente claro, y de ahí que la lectura es determinante en todo mensaje. Y el tercer elemento, que es hoy, de acuerdo a la teoría funcionalista, la intencionalidad. En base a eso, quiero decir que al apelar a cuestiones históricas como casos empíricos para fundamentar la importancia de la comunicación interpersonal en materia de relaciones bilaterales dentro de la diplomacia, se requiere prospectivamente avanzar hacia el concepto de verosimilitud. Y eso requiere la confiabilidad. ¿Cómo puede haber confiabilidad en las partes si no hay, creo que en tu trabajo se cita algo de eso, conocimientos adecuados? La importancia de los conocimientos son determinantes, ya sea desde el ámbito del derecho o desde la historia o de la realidad del presente. De allí la problemática de la estrategia. Toda estrategia en las negociaciones diplomáticas tiende a buscar el triunfo de la racionalidad. Lo que es razonable es lo que va a ser aceptado independientemente de la
de los problemas asimétricos. Eso se ha visto históricamente. Entonces, ¿cómo nosotros en la actualidad y en las negociaciones respecto a Itaipú podemos apelar a argumentaciones realmente confiables por el contexto nacional y por el contexto internacional? Porque estos dos elementos son determinantes en el proceso de la investigación. Muchas gracias, embajador. En cuanto a lo primero que dijo, efectivamente, dentro del marco teórico, si bien no consultamos el autor que usted dice, pero sí creo que el principio de cooperación de Paul Gris resume también la importancia de la honestidad en la máxima de cualidad. Se dice que lo dicho debe ser verdadero. Hay una rectificación actual. Sí. La cooperación parece como una dádiva. Y cuando se apela a la racionalidad, se deja el concepto de cooperación por el concepto de entendimiento. Ok. Siguiendo con según su pregunta, según lo que entiendo, es en este momento, ¿cuál sería el mensaje que se tendría que transmitir sobre el tema de Itaipú, considerando el contexto nacional e internacional? ¿Cuál sería la estrategia racional para ello? Es muy difícil su pregunta, embajador, porque no estoy en este momento en un lugar dirigencial en Cancillería y sobre todo estoy un poco lejos desde Madrid, no se ven a veces muchas cosas que suceden el día a día, ¿verdad? Nuestra visión del contexto que usted me pide a lo mejor no es tan cercana como para responder su pregunta. Sí, en cuanto al contexto internacional, lo que sí se puede decir es que en este momento y sobre el tema que usted está hablando, Paraguay y Brasil, pero sobre todo Paraguay por la asimetría con Brasil, tenemos un activo sumamente grande, sumamente importante y deseado por el resto del mundo, en Europa en primer lugar, que es la energía. Entonces nosotros, ¿cómo utilizamos ese activo que tenemos? Entonces ahí apelo al capítulo de las conclusiones del activo de Paraguay para decir que cómo sacar ventaja de esa posición, cómo sacar valor de esa posición de ventaja que tenemos, de que tenemos 10 turbinas para nosotros, 10 turbinas para Brasil. Nosotros nos alimentamos todo el país, hasta hace poco se decía que nos alimentábamos con una turbina, nos sobran 19. Es realmente un superávit muy grande de energía que tenemos, que si esto en Europa lo decimos, se quedan maravillados por ese superávit energético que tenemos cuando ustedes saben lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en este invierno en Europa. Es terrible, sinceramente. Entonces, poniéndonos desde el punto de vista internacional, ese valor que tenemos nos genera todavía más responsabilidad como negociadores y cómo transmitir el mensaje de que estamos cuidando ese valor y que vamos a valorizar esa posición de ventaja internacional, hacer hacer el país con mayor cantidad de energía per cápita en el mundo y de energía limpia además, limpia y renovable. O sea, es realmente un activo muy importante que tenemos y que tenemos que saber capitalizarlo. Al ser una negociación con un vecino tan asimétrico, genera desconfianza en la ciudadanía. Recordemos, esto que dijimos sobre el negociador paraguayo no es privativo de los que estamos en Cancillería. Esto es así, la sociedad paraguaya es así. ¿Entiendes? Y luego varias cabezas que asienten. O sea, la sociedad paraguaya en sí, por nuestra posición tradicional, posición de vulnerabilidad, como un país que es poco conocido, que sentimos que hemos sido a lo mejor no tan bien tratados en el vecindario, o tenemos esa percepción que viene de generación en generación, entonces ponernos en el lugar de esa contraparte que es la opinión pública. ¿Por qué se generan las suspicacias? ¿Por qué se levanta la desconfianza? Y desde el lugar del dirigente,
del negociador, del que emite la opinión pública, preguntar qué te genera desconfianza. ¿Qué genera desconfianza? Honesta, pero hay que ser honestos. Y también la contraparte tiene que ser honesta. Solamente se puede avanzar cuando las bases, cuando ambos interlocutores, ambos negociadores son honestos. También se vio en el caso con Bolivia, ambos tuvieron lenguaje oscuro, porque Bolivia también decía que nosotros éramos ambiguos, que no nos entendían. Ellos no nos entendían a nosotros y nosotros no les entendíamos a ellos. Pero efectivamente ellos fueron cambiando de posición, oscurecieron lo que querían, no dijeron taxativamente que querían todo el Chaco, efectivamente no lo dijeron hasta 1888-89, después de este tratado fallido. Entonces, Paraguay creía que quería llegar a APA. Paraguay creía que querían costas, pero ellos querían otra cosa. Entonces, cuando no hay una honestidad entre las contrapartes, es muy difícil que haya una negociación o una comunicación exitosa. Por eso es tan importante lo que dice el embajador, que nosotros usamos otro esquema, pero que también creo que para el contexto es valioso. Realmente lo que quisimos nosotros transmitir es que la esencia de nuestro oficio es una comunicación efectiva en todos los niveles. Esa es la esencia. Si no entendemos y si no visualizamos eso y si no usamos eso, no vamos a entender qué pasó. Cuando estos casos que les muestro, se entiende lo que pasó cuando vemos cómo se comunicaron. Entonces, esa es la respuesta que le podría dar, embajador. A continuación, el tribunal examinador pasa a la etapa deliberativa para la calificación final, por lo que solicitamos a los presentes aguardar en la sala contigua. Y, finalmente, una vez que el tribunal haya calificado el trabajo de investigación y la defensa pública, se les invitará a retornar a esta sala para la lectura de la decisión final. Muchas gracias. Seguidamente, la lectura de la decisión del tribunal examinador. Título del trabajo: la comunicación del personal en las negociaciones bilaterales. Presentación escrita, calificación 5. Defensa pública, calificación 5. Calificación final 5 absoluto. ¡Wow! El embajador Juan Andrés Cardoso dirigirá unas palabras. Solo decir congratulaciones, felicitaciones, y que tu trabajo es un modelo para otros trabajos de investigación. Incluso con el apéndice, que es toda una documentación llena lo que se exige en una materia académica. Felicitaciones y muchas gracias por la oportunidad. Liz Aide Coronel Correa. A los presentes, así como a los colegas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, muy buenas tardes, muchas gracias.